Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este video clase tiene como finalidad retroalimentar la última guía que quedó de tarea donde ustedes debían aplicar algunos contenidos del tema que nosotros revisamos en el último video clase que tenía relación con la organización de la República en Chile, atendiendo principalmente el periodo que va entre el año 1823 y el año 1830. En ese video planteamos como principal discusión los desafíos que tenía el país una vez que se independizó para poder organizarse como una república y posteriormente como una democracia. Un desafío que obviamente fue tremendo para la época porque se generaron bastantes discusiones políticas, una guerra civil también bastante importante y la pretensión de varios grupos de tendencias ideológicas distintas que querían, ¿cierto?, llegar al poder y gobernar el país. Algo que nosotros dijimos que a pesar de que ocurrió en el siglo XIX, sí era importante estudiarlo porque finalmente nos entrega una suerte de genética para poder entender cómo funciona el país en la actualidad, bajo qué cimientos se construyó nuestro país, y eso nos permite, ¿cierto?, poder entender muchas de las cosas que ocurren actualmente con los gobiernos, ¿cierto?, que tenemos. En base a eso, entonces, yo voy a pasar a detallar cada una de las actividades que ustedes debían realizar, donde en primera instancia yo les comentaba que era importante que ustedes pudieran definir algunos de los conceptos que nosotros vamos a empezar a trabajar en esta unidad, conceptos que ustedes obviamente deben internalizarlos y que es importante también que ustedes los manejen porque están presentes durante todo el siglo XIX, siglo XX y también en la actualidad. El primer concepto que yo les anoté acá en la guía es el concepto de república. ¿Por qué el concepto de república? Porque tal como lo dice acá la guía, el periodo que nosotros estamos estudiando es el periodo donde se organiza Chile como una república. Y si alguien me dice, bueno, yo no sé lo que es una república, yo podría mandarlo a repasar los contenidos de séptimo básico en la historia de Roma, porque si mal no recuerdo, el concepto de república emana directamente de los romanos, ya como una forma de organizarse en sus gobiernos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, hay que partir diciendo que la palabra república proviene del latín res publica, que significa cosa pública. Es una forma de organizarse el Estado donde el derecho a gobernar se obtiene a través del consentimiento del pueblo. ¿Qué quiere decir? En la República hay varias autoridades que gobiernan a partir del consentimiento del pueblo, donde se podría decir se delegan responsabilidades, ¿ya? Entonces, eso es una primera idea que ustedes debiesen tener clara en relación al concepto de república. Además de esto, el gobierno es ejercido mediante varias autoridades o también órganos de poder que son elegidas durante un tiempo determinado. En la república no se puede tener un poder, por ejemplo, de tipo vitalicio, sino que se debe gobernar un cierto periodo para que no se cometan abusos de poder, ¿ya? Luego tenemos un segundo concepto que es el concepto de oligarquía, que también aparecía mencionado en la diapositiva y en el video clase. Yo les puse acá que oligarquía proviene del griego y significa el gobierno de unos pocos. Les puse acá, esta palabra hace alusión que en algunos periodos de la historia el poder, ya sea político o económico, se concentra en un grupo cerrado de personas que pertenecen en su gran mayoría a sectores de la élite o la aristocracia. Ahí también les señalo entre paréntesis que no es una, digamos, una definición tan radical de lo que es la oligarquía, porque de igual forma se pudiese producir en la historia que hay grupos de clases sociales más bajas que también pudiesen formar una oligarquía y tomarse el poder. Es obviamente esa situación puede ocurrir,
Pero sí, a lo largo de la historia, los que más han destacado en esta forma de acaparar el poder han sido sectores de la élite o la aristocracia, ¿ya? Entonces la oligarquía quiere decir el gobierno de unos pocos, un grupo cerrado de personas tiene el poder, y obviamente que se producen algunos vicios en esta concentración del poder, porque obviamente que lo ideal en esta situación es que el poder siga siendo traspasado a personas que pertenezcan a este mismo círculo. ¿Ya? Ahí se produce una práctica viciosa, porque obviamente en una democracia el poder debiese estar en diferentes sectores, en diferentes personas y no en mismos grupos, ¿ya? Porque ahí obviamente que está cerrando las posibilidades. El tercer concepto es el concepto de Estado, que también es un concepto que aparece mucho durante la unidad número 2, y es un concepto político que nosotros ya lo revisamos el año pasado cuando ustedes estuvieron en octavo básico, revisamos un poco del concepto de Estado moderno. ¿Ya? Acá dice que el Estado hace referencia a una forma de organización social, porque obviamente que la población es la que se organiza en base a un Estado, bajo un mismo territorio y con normas que regulan las conductas de las personas. Y ahí les puse que los elementos bases de un Estado son la población, el territorio y también el poder central. Si no existen alguno de estos elementos sería difícil poder hablar de un Estado, porque desde la edad moderna que este concepto ya está teorizado, y estos serían los tres elementos que serían base para poder hablar formalmente de un Estado como concepto político. ¿Ya? También recordarles que la palabra Estado como concepto político va con mayúscula. Ya, eso no lo deben olvidar porque es un concepto político jurídico. Y en penúltimo lugar tenemos el sufragio censitario, que también es una palabra que aparecía en las diapositivas y que era bueno que ustedes la trabajaran. El sufragio censitario quiere decir que es una modalidad de votación donde participa solamente un sector de la población, no votan todos. Y es bastante restringida la participación de esta población, porque los que van a votar son personas que tienen que tener una cierta cantidad en propiedades, también una edad determinada, muchas veces saber leer y escribir, y también tener una cierta cantidad de renta. Por lo tanto, el sufragio censitario no era muy democrático, que digamos, porque marginaba a un gran sector de la población, pensando que Chile era un país donde la aristocracia o las personas que tenían estos privilegios, como por ejemplo tener cierta cantidad de propiedades, tener educación o tener una cierta renta, eran privilegios que tenía solamente un porcentaje de la población. ¿Ya? Por lo tanto, el sufragio censitario, tal como les mencionaba recién, es más bien restrictivo. No los deja participar a todos y hace que solamente un sector sea el que decida. ¿Ya? Y por último tenemos el concepto de constitución, un concepto que está en boga ya desde el año pasado. Yo creo que lo han escuchado mucho con el proceso que estamos como a puertas a realizar una vez que termine esta crisis sanitaria, que es el tema de votar por si queremos o no queremos una nueva constitución. Les puse acá que el término deriva del latín, ¿ya? Y que significaría establecer conjuntamente. ¿Ya? Es lo que constituye nuestra vida política y es la norma interna más importante del Estado, donde finalmente se expresa o se proyecta la soberanía del Estado a través de diversas normas, leyes, derechos, deberes que deben ser respetados para que el Estado funcione. ¿Ya? Entonces, esa sería como la definición más aceptada de lo que es una constitución. Y además señalar que, tal como les mencionaba recién, viene a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Es difícil vivir en un Estado sin una constitución, ¿ya? Porque obviamente pasaríamos a vivir en una situación de caos, donde habría que, digamos, volver como a reeducar, digamos, a los individuos para que ellos mismos pudiesen comportarse y pudiesen establecer relaciones que sean sanas entre sus pares.
¿Ya? Entonces, esa es la definición de lo que es la Constitución. Luego, en la segunda página venían un resumen de las tendencias políticas del periodo que nosotros estamos estudiando. Yo partí comentándoles que existieron varios grupos que quisieron llegar al poder, unos que eran de tendencia conservadora, tal como aparece acá en la guía, y otros que son ya más de corte liberal, que tienen mucho que ver con las ideas liberales que ustedes estudiaron cuando partió el año escolar. Y también les puse acá las constituciones que se dieron entre el año 1823 y el 1830, cuando ocurrió esta guerra civil, ¿cierto?, que llevó al poder a los conservadores durante casi 30 años. Está la constitución moralista, la de las leyes federales y finalmente la constitución liberal. Ustedes tenían que hacer lectura de cada uno de estos mecanismos que funcionaron con estas constituciones y la idea era hacer una comparación. En base a eso ustedes tenían que responder las preguntas que aparecían acá abajo. La primera decía, ¿qué problemas trajo la existencia de diversos grupos políticos durante el periodo estudiado? Y la respuesta sería que la existencia de variados grupos con tendencias políticas, muchas de ellas contrarias en la forma como quería gobernar cada uno, obviamente que generó conflictos debido a que ellos querían llegar al poder y querían también implementar un proyecto político, y eso los llevó muchas veces a estar desafiándose constantemente. Y obviamente que esa rivalidad se traduce en una guerra civil que va a enfrentar a los conservadores y a los liberales, ya que son los grupos más sobresalientes durante este periodo, ya los famosos pelucones y los pipiolos. En la letra D dice, identifica en el cuadro de las tendencias liberales, que era el que estaba acá arriba, donde salen los pipiolos y los federalistas, ustedes tenían que identificar 3 ideas o características que evidenciaran el concepto de la libertad que ellos querían llevar a cabo. La primera que yo les señalé acá es la separación entre la Iglesia y el Estado, que eso obviamente que nos deja entrever que está la pretensión de la libertad para poder actuar de manera política apartada de los asuntos religiosos y decir que finalmente estos dos ámbitos corren por carriles distintos. Una discusión que se va a zanjar recién el año 1925. Imagínense, nosotros acá estamos en el año 1830, para ubicarlos ya con la guerra civil, y recién el año 1925, casi 100 años después, se llega a un acuerdo formal donde Chile, cierto, pasa a ser un estado laico y ya se separa, digamos, ya diríamos formalmente, entre comillas, de la Iglesia, porque a pesar de que la Iglesia pierde protagonismo en nuestra política, de igual forma sigue, digamos, teniendo alguna injerencia en algunos asuntos, ya por lo tanto no se desliga así tanto en un 100%, ya, y eso lo podemos notar en algunos asuntos en la actualidad. En segundo lugar dice autonomía de las regiones y descentralización. El querer tener un Estado federal y darle protagonismo a otras regiones del país, obviamente que apunta también a una autonomía y a una libertad ya de los territorios. ¿Y por qué algunos tenían esas ideas? Principalmente porque el poder en ese tiempo se concentraba en Santiago de Chile, que era nuestra capital, y ellos decían, los federales por lo menos decían de que las regiones muchas veces eran más que regiones, los territorios que estaban en Chile no tenían un cierto protagonismo o autonomía política o económica. Por lo tanto, esa idea también apunta al concepto de libertad. Y por último, democratizar instituciones políticas, que eso también apunta hacia la práctica de las libertades que tienen que existir al interior de la política. Democratizarlas quiere decir de que haya como una cercanía con las personas y que también nosotros podamos participar activamente en estas instituciones, que no sea algo cerrado, sino que sea algo abierto a la comunidad. Y eso también tiene que ver con las libertades de los individuos para poder participar activamente de la vida política, ¿ya? Entonces ahí está la respuesta de la pregunta B.
La letra C dice señale y explique 2 consecuencias positivas de tener un Estado que sea de tipo federal, ¿ya? La consecuencia número 1 sería que autonomía y libertad para tomar decisiones en relación a su economía y política, que eso, tal como yo les mencionaba recién, ayuda mucho a que los territorios, ¿cierto?, tengan un mayor protagonismo a nivel país. Y la segunda sería descentralizar el país para que el poder no se concentre en un solo núcleo. Ejemplo, en la capital, otorgando poder a otros territorios, ya que muchas veces son desplazados. Algo que ocurre también en la actualidad, y traigo a la memoria la famosa frase de que si Santiago es Chile, que es una frase que muchas veces se menciona para dar a entender que las regiones quedan en un segundo plano o que no pasan muchas veces a ser consideradas en sus asuntos, ¿ya? En la letra D tenemos la Constitución Liberal de 1828, fue clave para el inicio de la Guerra Civil de 1830. ¿Por qué esta Constitución habrá molestado tanto a los conservadores? Ahí ustedes tenían que leer esta Constitución o qué proponía la Constitución de 1828 y fundamentar su respuesta. Yo les puse acá que la Constitución de 1828 generó molestia en los conservadores por su carácter democrático. ¿Y por qué esta Constitución era democrática? Principalmente porque se ampliaba el derecho a voto a la población, que eso es una característica bastante importante porque el mecanismo que finalmente querían ocupar los conservadores una vez que llegaran al poder era que votara solamente una parte de la población a través del sufragio censitario. Dice que limitan el poder del presidente y también buscaban organizar de manera equilibrada los poderes del Estado. ¿Qué quiere decir? Ahí queda en evidencia lo que yo les comentaba recién, que era democratizar las instituciones políticas. ¿Qué quiere decir? Que finalmente se buscara crear un equilibrio entre los diferentes órganos del Estado. Algo que los conservadores no estaban a favor, porque cuando uno se detiene a leer la Constitución de 1833, se puede dar cuenta que las facultades o el poder se concentra exclusivamente en el presidente de la República, que goza de muchas facultades. Entonces ahí se puede apreciar que no hay un equilibrio entre los tres poderes, tal como lo querían hacer los liberales en esta Constitución, que fue bastante emblemática, ¿ya? Entonces, obviamente que todos los aspectos que yo les acabo de mencionar ponen en estado de alerta y de amenaza a los que quieran tener un estado que sea más autoritario, más cerrado y donde no participe toda la población en las decisiones que se deben tomar, ¿ya? Ahí está entonces respondida la pregunta de la letra D. Y la letra E, que es la última, dice: ¿por qué el sufragio censitario no formaría parte de una sociedad democrática como la que tenemos actualmente? Recién nosotros, cuando revisamos la definición de estado censitario, dijimos que participaba solamente una parte de la sociedad en los asuntos políticos y en las elecciones. Por lo tanto, esta definición o este concepto no encajaría con las democracias actuales, ¿ya? Porque obviamente que iría en contra de los valores de la democracia, donde la soberanía reside en el pueblo, ¿ya? Tal como yo les comentaba recién, el sufragio censitario se enfoca en una parte de la población, limita la participación y obviamente que fomenta el desarrollo de lo que comentábamos acá arriba, que sería una oligarquía. Si siempre participan los mismos y si siempre son los mismos los que tienen el poder, obviamente que van a trascender en la historia y van a ser de los gobiernos que sean más cerrados y más, digamos, selectos con las personas que participen en ellos, ¿ya? Terminando entonces con esa idea y esperando que les haya servido el análisis que hicimos de las preguntas que tenían que realizar. Yo los dejo invitados para que sintonicen el próximo video en el canal remoto, donde vamos a hacer una síntesis de todos los contenidos que hemos revisado desde que partió este plan remoto con la crisis sanitaria, ya, donde vamos a ir de a poco cerrando la unidad número 1, perdón, la número 2, porque nosotros partimos trabajando con la unidad número 2 para luego pasar a la unidad número 3. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.